Hablar de la palabra de Dios siempre es un privilegio, especialmente cuando estamos estudiando decisiones que son bíblicas, pero que son esenciales para vivir la vida que Dios diseñó. Hoy estudiaremos la sexta decisión. Es creer que Dios nos creó para que podamos vivir como una persona de valor y dignidad. Cuando entendemos esto y tomamos esta decisión de vivir como Dios quiere, suplimos nuestra necesidad de autoestimarnos. Inicio con este pensamiento. Dios nos creó para que vivamos como personas de valor y dignidad. Menospreciarse o tener una estimación exagerada no nos permite vivir la vida de la forma que por Dios fue diseñada. Todos tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos y tenemos una imagen mental de quiénes somos. Todos sabemos qué aspecto tenemos, un espejo, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, análisis. Desde la infancia y mientras más va pasando el tiempo nos vamos formando esa autoimagen. Una buena parte de nuestra autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras personas, con las experiencias que hemos tenido, que nos dicen cómo nos ven, cómo nos tratan. La imagen que tenemos de nosotros contribuye a nuestra estima personal. Tristemente, algunas personas no se estiman de la forma que Dios exige que lo hagan y por ello no pueden vivir la vida fructífera y feliz que Dios quiere que vivan. Esta decisión es importante, es la sexta de las que estamos estudiando, para que usted pueda vivir la vida conforme al diseño que Dios tuvo. Tiene que ver con esta decisión de amarnos a nosotros mismos, no como nosotros queremos, no como otros piensan, sino como Dios nos ama y nos ordena. Demos una mirada entonces a esta importante decisión. Quiero ayudarle a que la tome porque cambiará su vida. Sexta decisión. Creo que Dios me creó para vivir como una persona de valor y dignidad. Esta decisión suple mi necesidad de autoestima saludable. Esta debe ser su decisión. Señor, creo que soy una persona creada por Dios con valor y dignidad. Por lo tanto, determino que me amaré y me aceptaré como Dios me ama y como Dios me acepta. El cumplir con esta determinación suple esta extraordinaria necesidad de estimarnos, de amarnos. Dios quiere que todos sus hijos nos amemos, porque es esencial para desarrollar nuestra vida, para tener relaciones interpersonales saludables. No podemos relacionarnos bien con los demás si no nos amamos como Dios manda. La Biblia nos ordena lo siguiente. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Note, si tenemos que amarnos, estimarnos, pero no como nosotros queremos o los demás, sino como Dios nos estima y nos ama. ¿Por qué es importante la autoestima? Los sentimientos que tenemos sobre nuestra persona influyen en cómo vivimos nuestras vidas. Las personas que tienen una estima bíblica, que se ven como Dios los ve, son más proclives a ayudar, a pedir ayuda, a buscar apoyo a los amigos y la familia cuando lo necesiten. No estoy hablando de un amor enfermo. No estoy hablando de que no necesito a Dios y yo soy superpoderoso. No. Las personas que piensan bien de ellas mismas, que tienen la capacidad de alcanzar sus objetivos, solucionan problemas, aprenden a vivir una vida plena. Toda persona fue creada por Dios para que sea respetada y amada. Nadie fue creado por Dios para el maltrato, el abuso, para el desprecio. Quienes viven esas experiencias o son niños o adolescentes que no tienen la estatura, la madurez, las capacidades de defenderse como personas adultas que no han adquirido las habilidades para saber defenderse, que han sido humillados por mucho tiempo. Personas que están llenas de temores y que su amor personal es tan bajo que no tienen el poder para exigir ser respetadas.
La Biblia nos enseña que no debemos tener un más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener. No dice no tengan un concepto de sí mismo. Dice no tengan un más alto concepto de sí mismo que el que deben tener. Y por supuesto, tampoco quiere Dios que tengamos un más bajo concepto de nosotros mismos que el que nuestro Dios sabio dice que tenemos. No debemos elegir ser egoístas, ególatras, egocentristas o narcisistas. Es un error pensar que el amor por uno mismo, bíblicamente, es equivalente al narcisismo. Pues este es un síntoma de baja autoestima, lo cual significa desamor por uno mismo. Dios nos creó con la capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por uno mismo. Antes de la caída en el pecado, esta era una capacidad que Dios puso en el ser humano. Venía con los seres humanos, sin ningún estorbo. Pero una vez que nacemos con una naturaleza pecaminosa, ya no es natural amarnos como Dios quiere que nos amemos. Por eso buscamos el mal y a veces nos autodestruimos. Por eso buscamos dependencias y nos destruimos. Por el solo hecho de poder pensar y por el solo hecho de estar vivos, deberíamos ser felices. Deberíamos sentirnos como la más alta dignidad. Pero no solo que nacemos como pecadores con virtudes y defectos, sino que luego somos criados por padres imperfectos, pecadores, y nos rodeamos de toda una humanidad imperfecta y pecadora. Pensemos un momento en cómo nos vemos a nosotros mismos. Toda persona tiene la opción de verse de tres maneras: como Dios nos ve, como otros nos ven o como nosotros nos vemos. Cada una de ellas tiene importancia. Como Dios nos ve, el punto de vista que Dios tiene de nosotros es el único totalmente confiable, siempre acertado en todo detalle. Dios no ve solo la apariencia de las personas como nosotros lo hacemos. Él ve aún el corazón del individuo. Dios nos conoce perfectamente. Él nos creó, nos formó, Él nos hizo. Él determinó el propósito de nuestra existencia. Él fue quien nos dio el potencial de ser lo que Él determinó que seamos, aunque nosotros no seamos lo que deberíamos. Hablemos ahora del otro, cómo otros nos ven. Nadie puede evaluarnos a la perfección. Algunos pueden exagerar sus percepciones por la buena relación o amistad que tienen con nosotros y piensan que somos la mamá de Tarzán. Otros pueden exagerar nuestros defectos porque no les somos simpáticos o agradables y creen que somos la monachita. Lo que nos han rodeado, los que se han relacionado con nosotros, los que nos han criado, educado, todos han tenido una influencia. Desde niños hemos sido influenciados. Un psicólogo una vez dijo que los niños son las mejores grabadoras del mundo, pero los peores intérpretes del mundo. Claro, debido a nuestra tendencia pecaminosa, la ausencia de madurez, tienen más tendencia a aprender de las imperfecciones que de las virtudes. Tienden a ser más afectados por las cosas más pequeñas que influidos para el bien por las cosas más grandes. Mirarse a través de otros es como mirarse en uno de esos espejos distorsionados en un parque de diversiones. Alguna vez fuimos con mi nietecita a un parque de diversiones. Existen espejos distorsionados que nos hacen vernos gordos y pequeños, o flacos y largos. Otros nos hacen ver todo torcido. Algunos se ven en esos espejos distorsionados de opiniones distorsionadas que tienen los padres, madres, hijos, tíos, jefes, trabajadores, pastores o miembros de una congregación. Imagen distorsionada que tiene cualquier persona, porque todos somos imperfectos, así que lo que otro diga de nosotros no es acertado totalmente.
Nadie puede vivir la vida que Dios diseñó mirándose en los espejos que tienen opiniones imperfectas, interesadas o distorsionadas de nosotros. No solo es cómo nos ve Dios, cómo nos ven los demás, sino hay otra cosa importante, cómo nosotros nos vemos. Tristemente, no todos los cristianos piensan bien de sí mismos porque no han tenido la buena formación, una formación apropiada, bíblica, sabia. Porque viven dependiendo de milagros, no de su responsabilidad personal. Porque al venir a la vida cristiana no reciben el entrenamiento bíblico necesario para que tengamos una opinión como Dios demanda, es decir, con cordura. Es decir, que nos evaluemos con prudencia, con buen seso, con buen juicio. Necesitamos aprender bíblicamente a vernos como Dios nos ve. Y para ello debemos prepararnos, porque en forma natural y por la sola asistencia a una congregación, no cambiamos de opinión. Bueno, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo Dios le ve? ¿Cómo le ven los demás? ¿O cómo usted se ve? Quisiera hablar de las consecuencias destructivas de una autoestima no bíblica. La autoestima, el movimiento de la autoestima, cuando no es bíblico, es terriblemente peligroso. Algunos no han aprendido a verse como Dios los ve y por lo tanto van a sufrir consecuencias. Algunos se avergüenzan de su físico. Se ven como incapaces, feos, porque se perciben mal. Otros aceptamos nuestra fealdad. ¿Qué problema hay? Otros tienen algún defecto, se avergüenzan. Existen personas que se burlan de los gordos, los flacos, los altos, los bajos, morenos, blancos, rubios. Todos tenemos algo que no nos agrada, que podemos avergonzarnos, pero no todos nos avergonzamos. Sin embargo, la realidad indica que, aunque las características físicas presentan la primera impresión, las características de la personalidad son superiores, más impresionantes, y las características de una sana espiritualidad son esenciales. Algunos se avergüenzan por su falta de educación, por no saber lo que somos y el valor que tenemos y cómo nos ve Dios. Existen personas que se avergüenzan al compararse con los que tienen más educación formal. Abraham Lincoln pasó menos de un año en un salón de clases. Fue un líder brillante. Algunos se avergüenzan de su personalidad también, debido a los abusos, debido a los maltratos recibidos. Algunas personas se avergüenzan de lo que son. Claro, ellas no saben lo que son en Dios. Su imagen de sí mismo ha sido distorsionada por abusos físicos o emocionales. Porque esto sí ocurre. Padres que maltratan, insultan, son violentos, ridiculizan. Cónyuges que minimizan. Hermanos que ridiculizan, que son groseros, intimidan. Personas que abusan sexualmente, que critican regularmente, que realizan constantes amenazas, pueden destruir la autoestima de una persona. Algunos usan máscaras con la intención de cubrir lo que sienten y piensan de sí mismo. Aquel que se cree el más duro del vecindario, así como el que se cree el más débil de la escuela, ambos tienen un problema de autoestima. Algunos se vuelven exageradamente pasivos. Otros se vuelven muy extrovertidos, quieren llamar la atención. Otros se convierten en payasos que intentan hacer reír a todo el mundo, aún ridiculizando a los demás. Otras personas viven con muy baja autoestima. La razón, pecados que ocultan. Algunas personas se han convertido en hipercríticas. Otros se vuelven demasiado temerosos y han desarrollado una seria inseguridad. Es por eso que algunas personas se vuelven pasivas, otros se vuelven inseguros, otros tienden a apartarse de las personas porque tienen temor al rechazo. Algunos se convierten en orgullosos y engreídos y por ello tienden a despreciar a los demás o mirarlos en menos y aún se sienten superiores a los demás. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso quiero
guiarles. Pasos bíblicos para desarrollar la autoestima correcta. Hay mala autoestima, hay autoestima correcta. Dios nos ordena que para poder vivir conforme a la razón de nuestra creación, pensemos de nosotros mismos con cordura, con prudencia, con sensatez, con juicio, con madurez. No, nosotros no tenemos la capacidad de ignorar a Dios y ser todo lo que nosotros queremos ser. Eso no es de Dios. Para vivir con la autoestima apropiada como Dios quiere, debemos dar algunos pasos. Aprenda a evaluarse periódicamente en forma integral y bíblica. Nadie es perfecto, nadie podrá ser perfecto mientras esté en este mundo. Evalúese siempre en el espejo de la palabra de Dios. Compare sus palabras, actitudes y acciones con la palabra de Dios. Elija actitudes y acciones bíblicas conforme a lo estudiado. Haga lo que la Biblia le ordena, recordando que las actitudes y acciones debemos elegirlas. Y solo si vivimos en obediencia tendremos la estima bíblica correcta. Aprende a humillarse bíblicamente, no a autoignorarse irrespetuosamente. Todo cristiano debe aceptar sus errores y aciertos, pero bíblicamente. No se vaya a ningún extremo. Mantenga la cordura, le dice la palabra. No piense que no sirve para nada. No se degrade. Pero aprenda a ser humilde. Reconozca también sus fallas y defectos. Aprenda a negarse a sí mismo bíblicamente, no a autodegradarse insensiblemente. Por supuesto que Dios quiere que dejemos en la cruz nuestros gustos y pasiones, todo lo desordenado, y que con humildad busquemos bíblicamente lo que es bueno. Pero no confunda la negación de sí mismo, la negación de nuestras pasiones y actuaciones fuera de la voluntad divina, con la negación de la responsabilidad de ser buenos mayordomos de nuestra vida y vivir con la dignidad que Dios ordena que vivamos. Es nuestro deber aprender a dominar nuestra vieja naturaleza, pero es un serio error despreciar su humanidad. Aprenda a quererse, aprenda a amarse, aprenda a sentirse realizado por lo que es. Tenga alegría por los logros alcanzados. No elija el orgullo de pensar que solo usted lo ha logrado. Recuerde, todo se lo debemos a Dios. Nuestra autoestima debe depender de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entre el orgullo y la realidad solo existe una línea muy fina que se llama actitud. No es bueno creer que uno no debe hacer nada y que Dios debe hacerlo todo, o que nosotros hemos hecho todo sin la ayuda de Dios. Dios demanda nuestra responsabilidad y diligencia, y su poder nos ayudará a conseguir todo lo que nuestro Dios ha planificado, si es que seguimos sus directrices y mandamientos en forma disciplinada. ¿Algo más? Claro, determine que todas las opiniones personales o de otras personas no serán aceptadas como una descripción de su realidad, sino que las opiniones personales y ajenas sobre nosotros deben ser filtradas en la opinión divina. Recuerde que todos los espejos en que se mire están deformados, porque no existe ser humano perfecto que pueda opinar de usted perfectamente. Todos son seres humanos que cometen errores, que tienen intereses, que tienen preconcepciones, que tienen diferentes motivaciones. Y no existe espejo humano correcto, no existe. Toda opinión debe ser filtrada, pero no en nuestras ideas, porque también son opiniones interesadas, también es imperfecta. Deben ser filtradas en los principios y verdades divinas, pues allí encontramos las opiniones reales, correctas, objetivas, perfectas. Cuando nos damos la dignidad que Dios nos ha dado, cuando vivimos con la madurez que Dios exige, cuando obedecemos los principios que la Biblia nos entrega, podemos confiar plenamente en nuestra capacidad
para resolver los problemas y no nos dejamos acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Más bien, nos sentimos en Cristo capaces de tomar decisiones correctas y cumplir con objetivos sabios. La obediencia a la verdad nos entrega esa verdadera confianza. Así que determine que en base a lo que Dios piensa de usted, de acuerdo con la razón que Él tuvo para su creación, determine que por eso se convertirá en excelente mayordomo de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios no solo demanda que le amemos a Él por sobre todo, sino que exige que nos amemos a nosotros mismos tal como Él nos ama. El amor propio es esencial para vivir una vida normal. Amarse a sí mismo como Dios demanda y como Él diseñó es imprescindible para vivir vidas maduras. Para vivir la vida como Dios nos manda, aunque deseemos otro estilo. Para poder hacer lo que Él ordena, aunque no nos agrade. Para ser buenos mayordomos de nuestra vida, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos de la misma manera que Dios nos ama. No de otra manera, no como la gente cree, no como nosotros pensamos, no como la sociedad nos anima, sino como Dios ordena. Mi conclusión es que todo el que se ama a sí mismo como Dios le ama siempre buscará su propio bien y el bien de los demás, no basados en sus gustos y elecciones personales, sino basado en Dios y sus maravillosos principios morales. Y ahora llegó un momento de hacer un serio compromiso. El compromiso de hoy es el siguiente: Señor, prometo estudiar disciplinadamente tu palabra y entender lo que tú opinas de mí, para tener un concepto apropiado de mí mismo. Ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener. Piense de sí con cordura. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.